Existen diferentes tipos de problemas que no quisiéramos tener. Hay problemas naturales y problemas espirituales. Hay veces que nos metemos en problemas sin necesidad porque nuestra forma de hablar es inapropiada. A veces nos enojamos o decimos algo imprudentemente, de lo cual después nos arrepentimos. A veces una amistad dice algo confidencial y en lugar de guardar el secreto, lo divulgas y eso te trae un gran problema en el cual no te hubieras querido meter, pero nunca pensaste que se iba a enterar esa persona de lo que tú habías dicho. También hay problemas cuando hay una falta de perdón, cuando hay un resentimiento, cuando hay pecado no confesado. También nos trae problemas a nuestra vida, nos trae dificultades, nos trae una ruina espiritual y una ruina material también cuando estamos con un resentimiento, con un rencor y que no podemos perdonar. A veces pensamos que por tener problemas creemos que Dios no está cerca de nosotros, que Dios no se interesa por nosotros, que por qué nos está pasando eso y que si estamos buscando a Dios y que si somos hijos de Dios, ¿por qué nos tiene que pasar lo malo? ¿Por qué tenemos que estar padeciendo o sufriendo? Que no deberíamos, que si Dios está con nosotros y Dios nos ama, no debería de pasarnos nada malo y que Él debería de ayudarnos. A veces Dios va a permitir que pasemos por situaciones en las que va a ser probada nuestra fe. A ver si nosotros vamos a tener fe, vamos a creer y vamos a seguir adelante creyendo en Él, o si solamente vamos a creer en las buenas, sino en situaciones difíciles. A veces pensamos que por ser cristianos no vamos a tener problemas. Dios no promete que no vas a tener problemas, sino que Dios promete en que Él te va a ayudar y que si tú clamas a Él te va a responder, pero no de que vas a tener una vida sin problemas. Los problemas a veces son inevitables que lleguen. A veces se piensa que por estar buscando a Dios, que por ser cristianos no vamos a tener ningún problema. Pero si observamos lo que pasó en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, a Esteban, un hombre muy ungido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, murió apedreado. Un discípulo de Cristo lleno de amor y lleno del Espíritu Santo. Al apóstol Pablo y a Silas les dieron latigazos. Y ellos podrían decir, pero Señor, si estamos sirviendo en tu obra, ¿por qué nos están dando latigazos? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué no nos ayudas? Por el contrario, ellos se alegraban porque sabían que estaban padeciendo por causa del Evangelio. Otros discípulos, otros creyentes fueron muertos, aserrados, cortados con una sierra. Otros fueron muertos a espada. Muchos han muerto solamente por estar predicando la palabra de Dios, solamente por estar anunciando las buenas nuevas del Señor, el Evangelio de la salvación. Han padecido necesidad, han padecido persecución y aún los han matado a muchos de ellos. Dice la Biblia que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Esto es, el que quiere vivir en piedad, el que quiere vivir en el amor de Dios, el que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, lo van a perseguir, va a tener problemas, porque estamos en una guerra espiritual, estamos en una misión que Dios nos ha dado de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer su palabra, de ser íntegros y poner el ejemplo, de ser luz. Y en esta batalla hay un enemigo que se opone a que nosotros podamos lograrlo. Hay gente que se deja usar por el enemigo para atacar, para oponerse al Evangelio. Y ese enemigo quiere hacernos la guerra y quiere evitar que avancemos. Entonces estamos cumpliendo un propósito de Dios en el cual Dios nos va a ayudar, en el cual tenemos que tener confianza y fe y saber que Dios nos va a librar. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y este va a huir de ustedes. Estamos en una guerra entre el bien y el mal. ¿De qué lado estamos? Estamos del lado del bien, pero también el mal se nos va a oponer. Dios en su palabra nos habla de una armadura espiritual y nos da herramientas para pelear esta batalla. Y entre todas las herramientas que Él nos da, que habla del escudo de la fe, de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, y nos habla de más herramientas, hay una al final de todas que dice el libro de Efesios, y habla de orar unos por otros. Esa es la herramienta que menciona, muy efectiva, de orar unos por otros. En una ocasión estaba el apóstol Pedro y lo metieron en la cárcel. Él conocía que había una guerra espiritual, que había oposición del enemigo y que ese enemigo utiliza a las personas también para atacarte. Así es que él estaba confiando en Dios, él estaba tan tranquilo que ahí en la cárcel se quedó dormido. Entonces la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él, estaban orando por él y a causa de la oración Dios envió unos ángeles a sacarlo y había
4 grupos de 4 guardias o 4 soldados, son 16 soldados que estaban custodiados, y fue un ángel y sacó a Pedro de tal forma que no pudieran verlo los soldados, y lo sacó. Cuando estuvo afuera, después de que él pensaba que era un sueño lo que estaba pasando, se dio cuenta que era una realidad, que Dios lo estaba librando. Dios nos ha dado herramientas que podemos usar, una de ellas es la oración, pero la oración de unos por otros nos ayuda grandemente para vencer los problemas y las circunstancias. Nosotros tenemos que mantenernos en fe, tenemos que mantenernos confiados, pero mientras estamos confiando, tenemos que unirnos en orar unos por otros para que seamos librados y para salir adelante. Dios nos dice en su palabra que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. O sea que podemos mover la situación que está pasando en una nación a través de la oración. Que si todo el pueblo se une para orar, para buscar a Dios, para pedirle, Dios puede cambiar la nación. Dios puede traer paz a la nación a través de la oración. Dice la palabra que había una viuda y un juez injusto, y que la viuda iba con el juez constantemente y le decía que le hiciera justicia de su adversario, pero este juez no le hacía caso, pero ella volvía y le insistía. Dice que la viuda iba constantemente con este juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y al día siguiente otra vez: hazme justicia y hazme justicia. Y era muy insistente en esto. Y dice la Biblia que ese juez le hizo justicia, no porque él quisiera hacerle justicia, ni que el juez tuviera mucha misericordia de la viuda, sino que le hizo justicia por causa de esa insistencia de la viuda. Y dice la palabra que cuánto más no hará Dios justicia a sus escogidos, a sus hijos, que claman a Él día y noche. Dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que debemos de estar constantes en la oración con Dios. ¿Qué tiene que ver esta constancia con la fe? Mucho, porque cuando una persona ora y se le acaba la fe, ya no tiene ganas de volver a repetir esa oración, no tiene ganas de estar orando por ese motivo. Pero cuando la fe no se acaba y sabes que en cualquier momento Dios te va a hacer justicia, a veces puede pasar días o puede ser que pasen meses o quizás sea inmediatamente, pero tu fe no se debe de acabar, tu fe debe permanecer. Y así, de esta manera, como la viuda y el juez injusto, Dios te va a contestar porque Él te lo está prometiendo. Lo único que tienes que hacer es permanecer en tu fe, permanecer en la fe y no ponerle tiempo a Dios a decir: no, pues no me contestó hoy, ya no me contestó entonces. O dejas pasar una semana y dices: no me contestó, entonces esto no es posible que suceda, Dios no me va a contestar. Dios tiene el tiempo, pero Dios está probando tu fe. Así es que tienes que permanecer, tienes que estar permaneciendo en fe. No desmayes, no te desanimes, sigue adelante. Cualquiera que sea tu problema, tiene solución, tiene un tiempo, pero tienes que creer para que cuando ese tiempo llegue, tú puedas decir: gracias a Dios que me permitió llegar hasta este momento y no quedé en el camino, no me desanimé, pude continuar y pude ver la salvación de Dios. A Dios le interesas, y cuando tú tienes dolor por un problema, cuando tú estás sufriendo, también Dios sufre contigo. No pienses que Dios está ignorando tu sufrimiento, que está ignorando tu situación, porque Él también sufre contigo. Pero Dios te ha dado una libertad en la cual espera que tú actúes de una manera, que tú tengas fe, que tú le pidas, que tú creas que Él te va a ayudar, que tú le creas a Él. Dice la Biblia que aún un pajarillo no se cae sin que Dios lo sepa, y que Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Dios se interesa por ti. Cuando tú sufres, Él sufre contigo, pero Él te ha dado libertad y te ha dado la elección de escoger entre buscar a Dios o no creer en que Él te puede ayudar, porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios de milagros, Dios de proezas, Dios de imposibles, y para Él no hay nada difícil de hacer. La Biblia nos marca cómo Jesús les dijo a muchas personas: hágase conforme a tu fe. Conforme a la fe suceden las cosas. En una ocasión Jesús iba pasando y era rodeado por mucha gente, y mucha gente le empujaba y todos le tocaban. Sin embargo, hubo una mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, que cuando vio a Jesús y dijo: si tan solo lo tocare, sé que seré salva. Eso es conforme a su fe. Entonces, cuando la persona
tocó a Jesús, en ese momento fue sana y Jesús sintió cómo salió poder de él y le dijo, ¿quién me ha tocado? Y le decían, es que todos te están tocando. ¿Cómo dices que quién te ha tocado? Pero Jesús se refería a alguien que le había tocado con fe. Muchos milagros ya están preparados para ti. Solamente con tocar el manto de Jesús, solamente con tocarle a Él con fe. Desde que Jesucristo murió por nosotros y nos ha dado el perdón y nos ha dado la victoria, dice la Biblia que somos más que vencedores en Él. La fe mueve montañas, así como esta mujer que se acercó a Jesús y tocó su manto y creyó que iba a ser sanada, eso le bastó para sanarse. No fue necesario hablarle a Jesús y decirle, aquí estoy, voltéame, mírame, sino que fue automático, porque son las cosas que Dios nos ha preparado como hijos para que las disfrutemos, que podamos andar en milagros, en sanidades, en proezas espirituales a través de la fe. Pero ¿tienes fe suficiente para que esos milagros sean hechos? Si no la tienes, pídele a Dios que aumente tu fe, pero también tu fe va a crecer a través de estar leyendo la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros oímos atentamente a lo que Dios nos está hablando, si abrimos nuestros oídos a Dios y podemos recibir esa palabra que es espíritu y que viene a nosotros y nos llena, y al venir a nosotros, nace en nosotros esa fe. Dios nos está hablando y tenemos que ser sensibles a su voz. Pidamos que Dios abra nuestros oídos para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él nos está hablando, porque esa palabra de vida, esa palabra que es espíritu, se convierte en rema en nosotros y nos abre el entendimiento y nos abre el camino a la fe. Llenémonos y saturémonos de la palabra de Dios y pidamos a Dios que Él abra nuestros oídos para escucharle, para entender lo que Él nos está hablando. A través del Espíritu Santo podamos recibir esa palabra en nuestros corazones. Hermano o hermana, si tú estás teniendo problemas, si tu problema lo sientes que es muy grande, también el poder de Dios es muy grande. Y lo que tenemos que hacer es orar y pedir apoyo de oración a otras personas. La palabra de Dios nos promete que si dos personas o más se ponen de acuerdo acerca de algo que le pidieran a Dios, que Él lo va a hacer, que Él lo va a contestar. Pero tenemos que tener fe, tenemos que permanecer en fe creyendo, no nos desanimemos. En los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios, pero sin embargo Dios galardona la fe. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe. Creas que Él está ahí contigo, no que dudes. Crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Debes de creer que Dios te va a contestar, que Dios te va a galardonar, que Dios te va a dar respuesta, que Dios te va a dar solución. Busca a alguien más que se comprometa en orar por ti y que tú también ores por esa persona y mutuamente se puedan ayudar. Puede ser otra persona o varias personas. Y si no tienes a nadie que ore por ti, mándame un mensaje y yo voy a orar por ti. Y te voy a apoyar en tu petición, en tu problema también.